Bienvenidos al taller de la preentrega del proyecto, donde vamos a ir punto por punto hasta más o menos donde llegamos con el material de la clase, simulando así una preentrega. Si les queda también este videito de ejemplo para que ustedes puedan ir trabajando sobre su preentrega. Estamos acá en el aula virtual, sección preentrega del proyecto. Bueno, acá tenemos, como siempre, ¿no? Nosotros en teoría estábamos simulando, como que estábamos trabajando en esta consultora, en DataWise Consulting, y donde en este punto en concreto nos pide que demostremos los conocimientos y habilidades que aprendimos durante estas clases a través de unos desafíos que van a imitar situaciones y decisiones que enfrentarían en el caso de trabajar en una consultora de esta índole. Así que bueno, vamos con los puntos paso a paso. Tenemos lo que es muy importante, que sería el conjunto de datos con el cual vamos a trabajar. Nosotros, si hacemos clic acá en este botoncito, nos vamos a una carpeta de Drive donde está este archivo que contiene las distintas tablas. Nosotros al inicio vamos a trabajar más que nada con la tabla ventas. Luego en la segunda parte nos pide por ahí a veces que hagamos un vínculo entre lo que puede ser quizás esta tabla ventas y por ahí la tabla de clientes o la de productos. Todo esto queda a gusto de ustedes, ¿no? Vamos a retomar este punto también, así que bueno, no se preocupen. Así que bueno, acá tenemos lo que es la tabla ventas. Por ejemplo, si yo hago clic acá en ventas, se me abre un archivito separados por comas, valores separados por coma, que nosotros lo podemos exportar fácilmente a nuestra planilla de cálculo. Lo que primero tendríamos que hacer acá en este caso es ir a archivo, descargar. Se descarga en nuestro archivito, en nuestra compu de manera local. Nosotros nos iríamos a nuestro drive, así ya vamos confeccionando. Acá tengo la carpetita nuestra VI. Vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a ponerle como nombre taller preentrega 4 de mayo. Bueno, acá la preentrega nos pide que nos creemos una carpeta con cierta estructura. Vamos a adelantarnos un poquito. Acá tenemos el formato, tenemos, bueno, la carpeta en Google Drive, donde tenemos que nombrarla con este formato, apellido y nombre de ustedes, guión del medio, comisión 26127, guión del medio, TPI BI Consulting. Así que bueno, me creo una carpetita nueva, clic derecho, carpeta nueva, pegamos todo esto, cambiamos la primera parte, acá ponemos apellido y nombre. Comisión 26127. Y lo otro lo dejamos como está. Creamos esta carpeta contenedora. Esta carpeta va a ser la cual a ustedes van a tener que dar permisos para compartir. En este caso, ustedes van a dar un acceso general de lector para cualquiera que tenga el vínculo.
Y yo ya creo que con eso ya está. Yo no voy a editar tanto lo que tienen ustedes. Salvo que, bueno, en ese caso me contactan si necesitan cambiar algo, o por ahí yo veo que hay que cambiar algo, se los digo, qué tienen que cambiar y cómo. Así que bueno, no, yo creo que no hace falta que me den permiso de edición a mí, solamente con que tengan el acceso general para cualquier persona que tenga el vínculo. Y acuérdense acá de que sea como lector nomás. Esto significa que la gente puede ver sus archivos, pero no los puede modificar. Esto es importante porque si por ahí lo ponen como editor, cualquier persona con el link a su carpeta Drive puede modificar por ahí un trabajo que ya hicieron y no es la idea. Así que bueno, tengan en cuenta esto, que esté como lector nomás. Bueno, una vez dentro de nuestra carpetita, ahora sí ya podemos ir de vuelta con los primeros puntos. Bueno, teníamos este dataset de ventas, lo habíamos descargado. Así que acá ya en nuestra carpeta nos podemos crear una nueva planilla. Y acá en archivo le damos a importar. Le damos a ventas CSV, abrir, se va subiendo. Acá ponemos la opción reemplazar la hoja actual. Tipo de separador, bueno, lo puede detectar automáticamente, si no, como ya sabemos que es coma, le podemos poner coma. Y dejamos chequeado esta tilde para que convierta texto, números o fechas, etcétera. Y por último le damos clic a importar datos y ya tenemos acá nuestra tabla ventas. Ustedes si quieren acá en hojas pueden poner ventas. Y lo tienen acá de la siguiente manera. Bueno, ahora retomamos de vuelta esto. Vamos con los puntos paso a paso. Tenemos, bueno, dos etapas, desde la 1 hasta la 4. Bueno, ahí emití a los chicos y chicas. Seguimos con todo esto ahora. ¿Dónde están las consignas y los datos? Bueno, justamente acá en la sección preentrega del aula virtual. Fíjense que luego de la clase 8 hay una sección que se llama preentrega, que es justamente donde estoy yo ahora. Les comentaba entonces que teníamos dos etapas. La primera sería esta etapa número 1 de fundamentos y calidad de datos. Bueno, cuyo objetivo es comprender los conceptos básicos de BI y evaluar la calidad de los datos de ventas. Así que nos vamos a crear acá un archivo en nuestra carpeta. Esto no lo tienen que tener ustedes. Se los dejo yo como puntos de referencias para el paso a paso. Bueno, vamos a poner la fecha límite de entrega, que en teoría sería para este viernes 15 de mayo. Bueno, la forma de entrega, carpeta de Drive, ya lo charlamos. Está todo en el aula virtual, todos estos datos. Vamos directamente a los puntos.
Vamos a ponerlo como punto 1.1, como es la primera etapa. Que sería el de captación de cliente. Vamos a copiarlo y pegarlo. Donde nos pide diseñar un breve informe en Google Docs que explique la importancia de la aplicación de BI para un e-commerce. Luego incluir ejemplos de herramientas de BI, cómo las va a utilizar y los beneficios que va a obtener el cliente al implementar todas estas herramientas y técnicas y demás. Así que bueno, esto sería un documento acá en Google Docs. Ustedes se crean acá un documento. Acá ponen como nombre investigación, puede ser un nombre acertado. Y acá en el punto número 1.1, captación de cliente o clientes, se van a explayar un poquito contando todo esto, ¿no? Ustedes van a simular que están hablando frente a frente con algún cliente potencial y en este caso, bueno, ustedes van a tener que ponerse ahí en el rol de vendedor y le van a comentar a estos clientes, a estos posibles clientes, la importancia de aplicar BI para un comercio, qué beneficios va a tener. Todo esto lo vimos en la clase número 1. Pueden tomar info de ahí también. Luego incluyan algunos ejemplos de herramientas de BI que van a utilizar. Hasta el momento solamente vimos Google Sheets. Así que bueno, pueden hablar un poquito de Google Sheets. Después si quieren pueden agregar algo más de Data Studio. Que bueno, este tema no sé si vamos a llegar a verlo este miércoles que viene. Pero si tienen ganas pueden averiguar algo de Data Studio de Google. ¿Para qué sirve? Para crear dashboards interactivos, para mostrar información desde otro punto de vista, más gráfico y no tanto con datos crudos como con las planillas. Em, Así que bueno, pueden hablar un poquito de esto y qué beneficios por último va a tener este cliente al adoptar todas estas herramientas y técnicas de BI al implementarlo en su negocio. Así que bueno, esto sería una parte de diseño de un informe en Google Docs. Vamos acá a ponerlo. Lo ponemos acá, entre paréntesis, Google Docs. Vamos con el punto número 2 de la primera parte. Bueno, chiquis, ¿hay alguna consulta en lo que es el punto número 1 de la etapa número 1? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Perfecto. Bueno, vamos. Punto 1.2. En este caso va a ser una investigación. ¿Se acuerdan que tuvimos en la clase de ética de los datos? A ver, Juana. Ella hizo un formato folleto. ¿Tiene que ser doc? No. Me gusta el formato folleto. Mientras que esté en la investigación y lo que se pide, o el informe, está bien. Está perfecto. O sea, mejor, ¿no? Porque el folleto por ahí, en teoría, por ahí tiene algunos colores, tiene tipografía, lo que es la identidad por ahí de nuestra marca. Así que me gusta la idea. Está perfecto, María. Sí, sí. Entregar el folleto. Pone Messi como nombre de título, punto 1.1 o captación. Así yo sé de qué es ese folleto y no estoy buscando el documento de Google Docs. Perfecto, genial. Me encanta la idea.
Bueno, vamos entonces con el punto 2 de la etapa uno, que sería la investigación, donde ustedes van a investigar algún caso de estudio sobre violación de ética de datos en el ámbito del comercio electrónico, y puede ser esto nacional o internacional. Y en este caso, bueno, elaboren este informe analizando todo, ¿no? El contexto, faltas y consecuencias, o sea, qué pasó, qué consecuencias hubo, así como también las lecciones aprendidas y los errores a evitar a futuro, ¿no? Que las fallas de otros, bueno, nos permitan a nosotros aprender de ellos y no volver a repetir esos mismos fallos. Así que bueno, en base a eso viene este último punto, que son las lecciones aprendidas y errores a evitar. Bueno, acá yo les había dejado un ejemplo, ahí se los paso. Vamos a copiar esto, nuestro docu. Acá el segundo punto, investigación de ética. También iría en Google Docs. Si quieren agregar un formato más lindo que no sea de Google Docs, bueno, como propuso Juana, lo pueden hacer también. Solamente acuérdense de nombrarlo a este archivito como, bueno, o investigación de ética o captación de clientes, así yo sé y no estoy buscando el documento de Google Docs. Bueno, les quería pasar algún ejemplo. Acá les dejo un ejemplo cortito. Por ejemplo, con los datos de salud y privacidad, donde en este caso, bueno, fíjense que está separado por todo. Tenemos lo que es el contexto. Hospitales y aseguradoras, bueno, recopilan datos sensibles, etcétera, para investigación, gestión de pólizas. ¿Cuál es el dilema ético en este punto? Bueno, uso de datos sin consentimiento explícito, o sea, no hay un consentimiento de parte de las personas que están en esta base de datos, o nos utilizan técnicas de anonimización, que sería eliminar por ahí nombres y apellidos y datos sensibles y dejar por ahí solamente estadísticas. Que en este caso, bueno, todo esto puede exponer información personal crítica. Tenemos un caso de ejemplo en real. Hay entes reguladores como el GDPR en Europa, el CCPA en Estados Unidos, en California, que buscan esto, garantizar los datos, que estos datos de salud se manejen con consentimiento informado y medidas de seguridad robustas. ¿Y cuál sería la lección aprendida? Nos dice acá que la ética exige equilibrar el valor científico de los datos con la protección de la privacidad individual. Así que bueno, acá tienen un ejemplo. Acuérdense de pasar por estos puntos: contexto, el dilema, lecciones aprendidas, el ejemplo concreto, y ya estarían. Nico, te hago una consulta. Hola, obvio, sí, sí, decime.
Primero, con respecto al primer punto, que hablaste de usar, que tenemos que decir qué herramientas, como la de Google Sheet que estamos utilizando y demás. Tengo que explicar la herramienta en sí de Google Sheet, porque yo la nombro la herramienta que usamos en lo que es la captación del cliente, pero no hago como un detalle lo que es la Google Sheet en sí. Nombro que la utilizamos y nada más. ¿O es necesario que explique también eso? No es necesario. Solamente así hace un paneo general. Vamos a utilizar Sí. Google Sheets para, bueno, recolección de datos, para limpieza, normalización y luego para crear algún gráfico. Y ya con eso estaríamos bien. Está bien, perfecto. Y con respecto a esto de lo de la ética, yo ya tengo armada como toda la descripción porque me basé en cómo vos habías enfocado la parte cuando vimos una de las unidades del trabajo práctico. Lo que no sé si te tengo que dejar todo el texto de donde saco este dilema ético y abajo poner toda la parte de la explicación marcando estos puntos o solamente te pongo los puntos. Lo del contexto, lo del dilema, el ejemplo y la lección. Si querés, podés agregarme acá abajo el link desde donde vos sacaste Toda toda la esta información. investigación. Así si yo Perfecto. quiero ver algo más, puedo. O vos por ahí si sentís que querés dar algún otro dato más, lo pones ahí como link y está bueno. Y vas Ah, directo al hueso, ¿no? Vas directo a estos puntos en concreto. perfecto. Genial. Gracias, Nico. A vos, Vani, genial. Juana, perfecto, Juana. Sí, sí, todo va. Mientras no nos metamos en problemas con nadie, todo va. O no ofendamos a nadie, está todo bien. Bueno, chiquis, hasta el punto 1.2 estamos bien. ¿Alguna consulta que quieran realizar? ¿Algo que haya quedado en duda? Si no, seguimos al punto 1.3 de esta preentrega, de esta primera parte, donde en este caso tenemos también otra investigación, que en este caso va a ser una investigación hacia distintas fuentes de datos. Vamos a explorar por internet, vamos a buscar algunas fuentes de datos que hay en muchos lados. Generalmente los gobiernos de los distintos países tienen su página con algunos datos abiertos. Pueden buscar también en estos contextos. Así que bueno, ¿cuál sería la idea de esto? Sería identificar tres fuentes públicas de datos relacionadas con el e-commerce. O por ahí no tiene que ser también estrictamente un e-commerce, ¿no? Puede ser un comercio común. Acá estaría como ejemplo ideal. Como ejemplo ideal, el e-commerce. Pero bueno, si es un comercio que no es electrónico, también sirve. Como estadística sobre ventas en líneas. Esto es de ejemplo, no tiene que estrictamente ser esto, ventas en línea o datos de comportamiento del consumidor. Si ustedes encuentran algo relacionado a esto, perfecto. Pero si no, bueno, busquen algo relacionado a lo que vienen haciendo, a lo que vienen investigando. Y luego se crean una tabla que resuma cada fuente con enlaces, qué tipos de datos son y el potencial de análisis que tiene. O sea, por si ustedes quieren descargar todos estos datos y ver y visualizar a qué conclusiones pueden llegar, si pueden hacer normalización, si pueden hacer alguna limpieza de datos. Todo esto, bueno, lo plasman en una tabla que no va a ser una tabla de Google Sheets, sino que va a ser una tabla acá en Google Docs. Por ejemplo, acá se crean una tabla. Algo así, ¿no? Acá sería por ahí el link. Vamos a copiar primero
la consigna, así ya queda. Bueno, tabla, que resuma cada fuente con enlace a la tabla o al dato, perdón, al dato en concreto, ¿no? A la fuente pública, qué tipo de dato es y potencial de análisis, donde, bueno, ustedes ahí van a describir que en esta tabla, bueno, podemos analizar tal y tal comportamiento, se puede hacer una normalización, una limpieza de datos, etcétera. Pero no la hagan, ¿no? Solamente van a describir acá todo esto que van encontrando. Y acá potencial de análisis. Y bueno, acá encuentran tres tipos de datos. Agregan el link, qué tipo de dato es y el potencial para el análisis. Con tres ejemplos ya está bien. Les voy a dejar algunos sitios de ejemplo. Hay un montón. Tenemos Wikipedia también. Tenemos un montón de sitios donde buscar. Les dejo algunos de ejemplo. Para que ustedes se puedan ayudar. En caso de que no encuentren ninguno, ¿no? Para este punto, podrían ser datos de personas que participan de una política pública, anonimizados. Sí, sí, puede ser. Eh, ¿Podés dar más datos? ¿Qué tipo de política pública? De chusma nomás, ¿no? No, no por otra cosa. Bueno, entonces tenemos este punto que también es de investigación. Esto también va en Google Docs. No copiamos acá en este caso. Ah, no, este era el ejemplo. Bueno, esto va en Google Docs. En formato de tabla, ¿no? Era súper fácil. Agregar una tabla. Van al menú insertar. Tabla. Y acá tienen un montón de plantillas. Yo agregué la primera, registro simple de decisiones, y le fui eliminando algunas columnas. Y le agregué otra. Así nos queda algo similar a esto. Y bueno, acá se agregan distintas tres fuentes junto con el link, el tipo de dato que es y el potencial para el análisis que tienen estos datasets. Analía. Bueno, sí, perfecto, Ana, sí, sí. Pero bueno, acordate eso, ¿no? Lo que me comentaste, que
esté todo anonimizado, que no haya datos verdaderos. Datos verdaderos, pero, perdón, datos sensibles, datos de personas, nombres, apellidos, DNIs, sino que vayan al punto nomás. Bueno, genial, Analia, perfecto. Sí, sí. Bueno, chiquis, hasta el punto 1.3, ¿cómo están? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo todo esto? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok, perfecto. Seguimos. Punto 1.4 y último de esta primera etapa, que sería la obtención de datos, donde en este caso tenemos que importar el conjunto de datos de ventas a Google Sheets. Este conjunto de datos o dataset, ¿de dónde lo sacan? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visitado primero la primera parte? Y acá teníamos nuestros datasets, con la tabla ventas en este caso. Así que bueno, acá lo mismo, ¿no? Se descargan este archivito CSV, luego se crean una planilla y le dan a importar este archivito CSV y ya Google Sheets hace toda la magia y nos convierte este archivito CSV en una planilla de hoja de cálculo. Así que bueno, ese punto ya estaría. Vamos a ver qué más nos pide la preentrega. Bueno, una vez que ya tienen este conjunto de datos de ventas, entonces, ¿puede ser un dataset que no sea el de ventas? Sí, se puede, ¿por qué no? Podés tomar otro. Acá tenemos el de clientes, tenemos el de productos, tenemos el de métodos de pago, categorías de producto. Lo pueden hacer con otro dataset también si quieren. Pasa que este ya viene quizás con algunas cuestiones a modificar. Onda para que ustedes agudicen el ojo y vean qué pueden sacar o qué pueden cambiar. Por ahí ustedes tienen un dataset que está perfecto, todo lindo, bonito, sin ningún error, entonces por ahí no encuentran nada, ¿no? En cambio este está como hecho a propósito para que ustedes vayan trabajándolo y haciendo el segundo paso, que sería este. Una vez que ya importaron este dataset a Google Sheets, ¿qué van a hacer? Bueno, van a crear un formulario con el checklist de criterios de calidad de datos y van a aplicar todas estas preguntas que aparecen en el checklist a este conjunto de datos y todo lo que van encontrando para cambiar o mejorar o alguna observación que tengan, lo van registrando en un informe breve que tendría que estar también en Google Docs. Así que bueno, en este punto 1.4 vamos a trabajar en conjunto con una planilla de Google Sheets. Vamos a trabajar también con un formulario. Y también vamos a trabajar en Google Docs presentando todo el informe con las observaciones, los detalles, datos a normalizar, a estandarizar, etcétera, que vayamos encontrando. No realizamos ninguna acción, sino que solamente vamos a plasmar toda esta información que vamos encontrando, todos estos puntos a cambiar o modificar, los vamos a ir plasmando en Google Docs. Bueno, me copio la consigna. Y nos vamos al ejemplo del 1.4, donde, bueno, vamos a trabajar con hoja de cálculo, formulario
y Google Docs para documentar todos estos hallazgos que vayamos encontrando cuando nos pongamos a analizar, en este caso, como en el ejemplo nos pide, con la tabla ventas. Bueno, en este punto hay un checklist de ejemplo, no sé si lo vieron, si no, se los dejo acá también para que ustedes lo tengan de ejemplo. Ustedes lo pueden modificar, le pueden agregar algún dato más. Bueno, acá está, en la clase número 4, igualmente yo lo descargo y se los dejo ahí en el Drive. Donde, bueno, la idea sería que ustedes se creen un formulario y vayan agregando todo esto como preguntas, ¿no? En la pregunta número 1, bueno, sería la descripción del conjunto de datos. Esto iría como una pregunta para un párrafo largo. Después ya tienen los checklists para los distintos temas que serían la precisión, la completitud, la consistencia de los datos. Esto lo ponen también como un checklist. Actualidad, validez, accesibilidad, relevancia. Luego tiene la tercera pregunta, que sería la parte de hallazgos y recomendaciones. En este caso, lo ponen como una pregunta para una respuesta de párrafo largo. Y lo mismo para la conclusión. Y en el caso de que si hay algún anexo, bueno, dar la opción para que se pueda subir algún archivo. Este no haría tanta falta. Los más importantes son los primeros 4 puntos. Y bueno, si después ustedes quieren agregar algo más a este checklist para la evaluación de la calidad de los datos, lo pueden hacer también. Pero si no, con que ya tengan esto de ejemplo y vayan trabajando en base a esto, está más que bien. Bueno, descargamos y se lo subo acá al Drive. Ahí voy con las preguntas. Entonces, puede ser un dataset. Ah, bueno, esto ya lo contestamos. Las 5 tablas del dataset tienen que estar en un mismo archivo. Bueno, acá la pregunta si tiene que estar en un mismo archivo, o sea, en una misma hoja y por ahí acá agregar en distintas hojas, bueno, por ahí los productos, los clientes, etcétera. Sí, sería lo más fácil, tener todo el dataset acá en una sola hoja de cálculo en distintas hojas. Pero si no, también ustedes lo pueden hacer en distintas hojas. Sería, por ahí tendría un grado más de dificultad. Pero no tanto, ¿no? Porque lo pueden importar, pueden utilizar import range. Si quieren referenciar por ahí a otra hoja de cálculo externa, pueden utilizar import range sin problemas. Pero si lo quieren hacer más fácil, sí. Mejor que lo hagan acá en una sola planilla
con distintas hojas. Fernando, ahí te paso el link al Drive. Probá ahora, Fer, porfa, si podés ingresar. Cosa que si hay algún problemita, bueno, lo solucionamos ahora. En verdad está todo público esto, así que no tendría que haber problemas para el ingreso. ¿Sí? Genial, perfecto. Bueno, chiquis, ¿cómo vienen hasta ahora con el punto 1.4? ¿Se va entendiendo? ¿Quieren que hagamos una pregunta, aunque sea de ejemplo en el formulario? Así saben cómo hacerlo. La próxima clase es la clase número 7. Clase número 7. ¿Sí? Bueno, dale, lo hacemos. No hay problema. Nos vamos entonces a nuestro Drive. Acá estamos. En nuestra carpetita nos creamos con clic derecho un nuevo formulario de Google. Le damos clic. Y le ponemos un título, por ejemplo, checklist de criterios para la evaluación de la calidad de los datos. Listo. Tenemos, bueno, una pregunta. Bueno, acá ponemos una descripción si queremos. Y si no, bueno, ya vamos directamente a las preguntas. Que en este caso, ¿dónde estábamos? Vamos acá. Podemos poner también, bueno, fecha, evaluador, proyecto, conjunto de datos, evaluado. Lo podemos hacer también a esto. Ponemos todo como obligatorio, así nos deja, así nos obliga a contestar a todas las preguntas. Acá ponemos todo junto, así no nos extendemos tanto. Vamos con el evaluador, el proyecto y el conjunto de datos evaluado. Ponemos como tipo de respuesta, bueno, un párrafo. Así nos extendemos un poquito más, lo dejamos como obligatorio a esto también. Creamos una nueva pregunta, acá haciendo clic en el simbolito de más. Este es el punto 1.4. Y nos vamos a la primera pregunta, que sería la descripción del conjunto de datos. Acá esto los va a ayudar también. Lo copiamos también ahí en nuestro formulario. Le damos a párrafo, ok, perfecto. Lo dejamos como obligatorio. Nos vamos con la siguiente pregunta. O el siguiente ítem, que sería el checklist de calidad de datos. Y en este caso nos vamos con 2.1, que sería la precisión.
En este caso lo dejamos como casillas de verificación. Y vamos con la opción 1, el primer checklist. Copiamos el texto, lo agregamos acá. Acá agregamos otro checklist. Copiamos, lo pegamos. Y agregamos el tercero para esta sección que sería la de precisión. Tuki. Listo. Lo dejamos como obligatorio. Y ya tenemos el checklist de calidad de datos 2.1 precisión. Acá, bueno, vamos a agregar el de completitud. Ya directamente le podemos poner 2.2 completitud. Lo seteamos en la respuesta como casillas de verificación. Y vamos agregando en las distintas opciones los distintos ítems. Bueno, este busca campos vacíos. Que no falte algún dato. Todo esto está bueno para el análisis. Si no saben qué analizar o qué buscar, bueno, en base a este checklist, ustedes van a poder guiarse. Lo dejamos como obligatorio y ya estamos. Bueno, y así con los demás, ¿no? Con consistencia, actualidad, validez, accesibilidad, relevancia, etc. Luego se van a la parte de hallazgos y recomendaciones. Se crean una pregunta, en este caso, que en la respuesta sea un párrafo. Lo ponen como obligatorio y bueno, y van siguiendo, ¿no? Con todo este checklist. La idea sería que ustedes trabajen un poco los forms de Google. Lo pueden hacer directamente acá en este archivito, tomarlo de ejemplo y listo, ¿no? Ya está. Pero lo bueno es que haciendo esto, pasando este checklist a formulario, van a poder trabajar con los forms si nunca lo hicieron, que es una parte clave también a veces cuando queremos recolectar datos, hacerlos por ahí a través de un formulario. ¿Y para qué otra cosa nos sirve el formulario? ¿Se acuerdan? Que hacía también automáticamente Google Forms con estos datos que van recopilando. Planilla, muy bien Dani, exacto. Luego nosotros tenemos también la opción de, una vez que recopilamos todas estas respuestas, acá en la sección justamente en respuestas, vincularle una hoja de cálculo. Que todas estas respuestas, bueno, se plasmen en esta planilla y luego con esa planilla, bueno, podemos hacer lo que queremos. Normalización, algún análisis, estandarización, sacar algunas conclusiones, crear gráficos, etcétera. Todo. Así que bueno, también sería la idea un poquito de eso para este punto. Bueno, después ustedes completan todos estos datos que hay acá, todas las preguntas que faltan para el checklist, la van completando. Bueno, listo. Esta sería la primera parte, entonces, para esta preentrega. Luego tenemos la segunda parte, que sería ya la preparación y análisis de datos, donde el objetivo va a ser procesar y analizar los datos de ventas para extraer insights relevantes.
y no respondemos el form. Claro, el form justamente es para eso, para ayudarlos a ustedes a que una vez que estén cara a cara y con la tabla de ventas, vayan haciendo el checklist, vayan contestando el form en base a lo que van encontrando ahí en la tabla de ventas. Sí, sí, exacto, era justamente para eso. Bueno, perfecto. Etapa número 2, bueno, acá hasta el momento nosotros lo que hicimos en clase fue, en este caso, limpieza y preparación de datos, donde utilizamos distintas funciones de Google Sheets para limpiar y normalizar los datos. Y también acá van a tener que documentar el proceso de limpieza. Bueno, otra cosa, acá van a tener que trabajar con la planilla. Vamos a copiar este punto. Vamos a agregarlo acá. Vamos a poner acá título, segunda etapa. (2.1) Limpieza y preparación de datos. Bueno, utilizar funciones de Google Sheets para limpiar y normalizar los datos, documentar el proceso de limpieza. Bueno, todo esto viene en base a los hallazgos que ustedes hubiesen encontrado acá en el punto 1.4, ¿no? Así que acá podemos utilizar alguna función de Google Sheets para limpiar, normalizar datos. Por ejemplo, puede ser eliminar duplicados exactos, iguales. Puede ser uno. Normalizar por ahí algún nombre. A ver, vamos a nuestra plani. Vamos a ponerle nombre, ventas, por ejemplo. Acá podría, bueno, acá se da el caso, fíjense que tenemos la misma fecha en distintos formatos. Tenemos 2 dígitos para el día, tenemos 2 dígitos para el mes y 4 para el año en este caso. Y acá tenemos la misma fecha, pero con un dígito para el día, un dígito para el mes y 4 para el año. Bueno, esto se puede normalizar también. Podemos usar alguna función de Google Sheets. Podemos utilizar la función texto. Podemos normalizar en base a fecha. Bueno, ustedes lo verán como lo hacen. Y otra cosa importante, documenten todo lo que van encontrando, hallando y modificando. Y otra cosa, acá esta tabla ventas yo la dejaría así como está, no la tocaría, haría el análisis todo en base al checklist, pero no modificaría nada, sino que me crearía por ahí una copia de esta tabla. Acá, y pondría en este caso como nombre de hoja punto 2.1 quizás. Y acá pego todos los valores. Y acá sí voy a ir modificando. Y en este caso nos vamos acá, por ejemplo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Te escucho. Nico, por norma nunca se modifican los datos originales, se hacen una copia y se trabaja sobre la copia. En este caso sí. En este caso sí. Sí, porque a veces por ahí necesitamos el dato original. A veces no, a veces sí, pero si queremos dejar la fuente intacta, en caso de que tengamos que rechequear algún dato, o por ahí nosotros, al querer normalizar o estandarizar algo, nos equivocamos
tenemos la opción de ir a la fuente original. A veces no, por ahí está plasmada en un sitio y no hace falta. Pero en este caso sí, vamos a trabajar en etapas. Así también yo al momento de calificar puedo ver en qué punto están y qué cambios hicieron y demás. Me va a ayudar también al momento de visualizar los cambios que ustedes plasmaron en los distintos pasos. Bárbaro, gracias, Nico. Hago Jorge. Bueno, a ver. Bueno, voy a agregar acá la consigna del punto 1.4. Así se entiende también. A un formulario creado por ustedes. Luego realizar el análisis de la tabla de ventas, en este caso. Luego por último pasar, crear la planilla de cálculo de los datos del formulario. De los datos recopilados por el formulario. Bueno, así queda más clarito todo y se va entendiendo mejor. Y en la segunda etapa, bueno, también lo mismo, ¿no? Paso 2.1, vamos a crear una nueva hoja con los datos de la tabla de ventas. Y bueno, al normalizar, estandarizar, documentar paso a paso qué cambios efectuamos en esa tabla. Por ejemplo, la fecha no cumple un estándar único, tipo 2 dígitos para el día, 2 para el mes, 4 para el año, sino que aparece de forma inconsistente, ¿no? Un dígito para el día, uno para el mes, a veces 2 dígitos para el día, a veces para el mes. Bueno, todos estos cambios antes de plasmarlos en la copia que hicimos de la tabla de ventas, bueno, lo, lo ponen en una sección de Google Docs. Antes de realizar cualquier cambio, bueno, acuérdense de documentar todo lo que van a hacer. Bueno, y si encuentran otra cosa más, también van agregándola a la documentación y luego acá en esta tablita 2.1 van metiendo todos estos cambios.
Bueno, chiquis, hasta este punto 2.1, ¿alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? ¿Se entendió? Mariana, ¿cómo estás? Te escucho, Mariana. Hola, buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Buen Yo día. tengo una consulta, capaz que es muy básico lo que voy a preguntar, pero quiero sacarme una duda. La tabla esa que vos hacés de ventas, ¿no? Toda esa información, ¿yo la puedo, digamos, inventar? Mariana, sí, mira, o Porque sea, yo te utilizar explico, otra tabla, decís vos. yo te explico una cosa. O sea, por ejemplo, si yo quiero, cuando yo empecé a armar el proyecto, ¿sí? Y yo quise armar, por ejemplo, una base de datos sobre, no sé, el estado de un grupo de entrenamiento de distintas cosas. O sea, esos datos, o sea, yo los tengo que volcar en una tabla o más allá del formulario, que los datos en realidad se deberían sacar del formulario de Google Docs, por ejemplo. Ok. O hay que usar la tabla, esa tabla como por ejemplo la que vos das como ejemplo de ventas. Sí, bueno, esto medio que ya lo preguntó una compañera en distinto contexto, es que si tu tabla por ahí, la que vas a utilizar, está perfecta, no tiene ningún campo a cambiar, no hay ninguna observación a hacer, este punto no lo vas a poder realizar. ¿Por qué? Porque la idea sería acá normalizar, estandarizar Claro, ok, ya los entendí. datos. Quería saber eso. Listo, gracias. No, de nada, Mariana. Bueno, perfecto. Sí, sí, esa sería un poquito la idea de utilizar esta tabla de ventas porque ya tiene algunas cositas a modificar o a evaluar que está justamente hecho a propósito. Por ahí si ustedes utilizan una tabla de otro lado, bueno, por ahí esa tabla está perfecta, está sin ningún detalle ni ninguna observación, entonces no van a poder trabajar en este punto. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos. Vamos. Bueno, y por último, vamos con el punto 2.2. Nos quedaría el 2.3 para trabajarlo en clase pasado mañana. Y luego vemos si llegamos al punto 2.4. En caso de que no lleguemos este miércoles, no se preocupen que este punto no lo voy a pedir. Lo que sí, seguramente vamos a llegar al 2.3, que este sí lo vamos a pedir. Y este no es que queda en el limbo, sino que lo vamos a ver en la clase del otro miércoles. Y no importa si ustedes ya entregaron, yo voy a evaluar hasta acá. Ahora, si ustedes lo pudieron agregar a este punto, genial. Si no, bueno, lo agregamos luego. Porque recuerden esto también, que la preentrega es parte de la entrega final que va a ser en la última clase, en la clase 16, o antes quizás. Donde vamos a seguir trabajando con el mismo proyecto, con lo que vayan creando en la preentrega. Bueno, van a ir agregando cositas, van a ir mejorando por ahí algunas cositas y va a ser parte de la entrega final. Así que bueno, si llegamos, vamos a llegar seguramente al punto 2.3 y vemos si lo incluimos al 2.4. Si no llegamos con el tiempo, bueno, no se preocupen. Vamos a evaluar lo que vimos nada más. Así que bueno, punto número 2 de la etapa 2. Punto número 2 de la etapa 2. Vamos a integrar los conjuntos de datos. Esto también sirve ahora por ahí si trabajamos con la tabla de ventas. ¿Por qué? Porque tenemos otros conjuntos de datos relacionados a esa tabla de ventas. Así que también nos va a servir en este caso. Donde básicamente vamos a tener que utilizar estas funciones donde traíamos datos desde otras hojas y las integrábamos en una sola. ¿Se acuerdan en la clase pasada que combinamos los datos de ventas, de stock, de producto, utilizando import range, utilizamos también buscar X, utilizamos query también? Bueno, acá van a tener que hacer algo similar. Van a tener que crear, y ya con esto ya terminamos. Por ejemplo, acá se crea una nueva hojita y le ponen como nombre combinar o combinado, etcétera.
Y acá van a tener que traer con alguna función los datos por ahí de la tabla de ventas. Y después en otra columna agregar por ahí los datos de la tabla productos, ¿no? Macharlos por ahí con buscar X para que me aparezca en las ventas. En este caso es un ejemplo, ¿no? El ID del producto, que me aparezca por ahí acá en la columna producto la descripción para este ID, ¿no? Así yo más o menos sé que puede aparecer. Y ya con esto estaría bien. No les voy a pedir algo muy loco. Ya con que integren dos fuentes de datos distintas, ya está más que bien. Que un ejemplo puede ser este, ¿no? Traer las ventas y en otra columna traer los productos en base a su ID, ¿no? Machar el ID con buscar X para que me devuelva acá el nombre de este producto con esta ID, ¿no? 25, que en este caso, bueno, acá no lo tenemos porque no le importamos, pero bueno, qué sé yo, puede ser una televisión, etcétera. Bueno, solamente eso. Vamos a... En el punto 2.2. Bueno, en el 2.2 no hay solamente planilla. Así que acá pongo planilla. Y copiamos Tuki. Y acá pongo el ejemplo, ¿no? Que describimos. Ejemplo. En una hoja nueva. Referenciar a la tabla ventas. Y en otra columna a la tabla productos. Donde en esta tabla de productos vamos a traer el nombre del ID del producto de la tabla ventas. Y bueno, podemos utilizar las distintas funciones. Si en el caso de que ustedes trabajen en una hoja todas las tablas, bueno, acá no tiene sentido utilizar import range, porque import range más que nada nos va a traer hojas desde otro lado, ¿no? No desde la misma planilla de cálculo. Así que acá pueden utilizar, bueno, alguna query para la venta. O alguna referencia, como la quieran traer. Y acá, por ejemplo, en la columna I, con la función buscar X, bueno, llaman a la tabla de productos y van macheando, ¿no? El ID del producto que está en la tabla de ventas con el ID del producto que está en la tabla producto para que les traiga el nombre de ese producto. Ya con esto estaría más que bien. Así que... pongo acá las funciones query, buscar X. Y yo creo que con esto ya está bien. Bueno, chiquis, ¿se entendió este último punto? El 2.2. Sí, perfecto. Perfecto, sí, bueno, genial. Excelente. Pregunten, ¿eh? No se asusten. Si alguien les dice que no pregunten para que sea la clase más dinámica, lo que sea, no le den bolilla. Si tienen alguna duda, pregunten.
También así lo vamos viendo y solucionando o aclarando eh, en base a ese punto, ¿no? Bueno, perfecto, chiquis. Bueno, hasta el punto 2.2 lo pueden hacer. Ya vimos todo esto. Este último punto justamente lo vimos la clase pasada, el día miércoles, donde trabajamos con otras tablas, con distintas tablas. Y vimos justamente un ejemplo muy similar a este que se pide ahora. Y en lo que respecta a los otros dos puntos, al 2.3 lo vamos a ver pasado mañana en clase. Así que bueno, después habría que hacer una actualización de este video para agregar este puntito. Y si llegamos al 2.4, bueno, genial. Si no, bueno, quedará pendiente para luego. No por ahí para la preentrega en sí, sino para agregarlo después. Así que bueno, chiquis, ahí pidieron el link del Drive. Bueno, bien, bien, ahí se lo pasaron los compañeros. Perfecto. Bueno, chiquis, los libero. Si no hay ninguna otra pregunta que hacer. Y bueno, cualquier cosa me hablan al Discord. Si me quieren pasar hasta este momento, me pueden pasar si quieren algún feedback o algo, como hicieron sus compañeros y compañeras. Me pueden pasar a ver si hay algo que corregir o algo que hacer, que cambiar, modificar. Hasta ahora estoy bien de tiempo. Después no. Va a llegar un momento que esté tapado de preentregas y ahí ya por ahí no los puedo guiar tanto o ayudar tanto. Así que bueno, si empiezan ahora ya se desligan un poco de todo esto y si quieren un feedback, bueno, hasta el momento se puede. Así que bueno, hacemos el cuestionario número 6. ¿Quieren? Para terminar esto, yo voy a pausar la grabación, así queda este videito aparte del taller. Y tenemos el cuestionario 6. Bueno, el tema de cuestionarios estoy grabando, los estoy haciendo aparte, así tienen un videito solamente de cuestionarios y no tienen que ir buscando por las clases prácticas, así los tienen todos juntos. Así que bueno, la idea sería grabar un poco este video también y después agregarlo a la ma- al video general de cuestionarios. Así que bueno, voy a pausar esto.